Maiselekatan ibiti, Que la idea original maiselego de un nyebare. tornillo, es decir, un Bogta plano unyare inclinado maiselege. que rodea un Moni círculo medel de nyar una ko. banda o de la Sona forma Pera kunyare. hian de mate kai difusión wai, Bogtain. i ora tonu wai, Teni tata mut teo. kuswa. Uwa krika kada krika. que significa básicamente Hola a todos, soy Paola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo Lingüística. En el video de hoy veremos los conceptos y bases más llamativos de la psicolingüística en general y de los temas más relevantes de la adquisición infantil de lenguas en particular. Hola gente linda, soy José Manuel. Este es el primero de 3 videos dedicados a la mente, el cerebro y la salud y su conexión con el lenguaje. Búsquense unas palomitas porque arrancamos. La psicolingüística nació a principios de los años 50 del siglo XX. Según Fernando Cuetos Vega, Julio González Álvarez y Manuel de Vega Rodríguez, en 1951 se efectuó un seminario entre lingüistas y psicólogos de la Universidad Estadounidense de Cornell. Después, en 1954, el psicólogo Charles Osgood y el lingüista Thomas Schivock publicaron la memoria del segundo encuentro que se habría realizado en la Universidad de Indiana en 1953. El título de esta publicación es Psycholinguistics, a Survey of Theory and Research Problems. Si nos guiamos solo por su nombre, la psicolingüística es una ciencia interdisciplinaria que reúne los esfuerzos tanto de la lingüística como de la psicología. Algunos la conocen con el nombre de psicología del lenguaje. Dada su doble naturaleza, existe la discusión de si la psicolingüística es parte de la psicología o si pertenece a la lingüística. Aclaramos que no vamos a resolver esta discusión aquí. Un par de factores que ayudaron al despegue de la psicolingüística fue, por un lado, la aparición de las primeras teorías de la información y, por otro lado, el surgimiento de la lingüística generativo-transformacional de Noam Chomsky, especialmente con la idea de que los niños adquieren una lengua materna gracias a un mecanismo de adquisición lingüística innato y universal en todos los individuos. Pero aparte de la psicología y la psicolingüística se apoya en las neurociencias y la inteligencia artificial. Estas 4 disciplinas conforman un marco global que las caracteriza como ciencias cognitivas. Una definición somera de la psicolingüística nos dice que ésta estudia la relación entre los procesos mentales y el saber lingüístico. ¿Y qué es un proceso mental? Un proceso mental lo podemos definir como una forma mediante la cual nuestra mente almacena, elabora y traduce la información aportada por nuestros sentidos. Ejemplos de procesos mentales son la inteligencia, el aprendizaje, los sentimientos, las emociones, la conciencia, la atención y otros. Una definición más elaborada de psicolingüística nos dice que ésta estudia la comunicación humana entendida como un grupo de conductas que determinan las condiciones de uso de la lengua en tanto que es un sistema simbólico. Se considera que el lenguaje puede enfocarse desde 4 aspectos. El primero, que es una realidad física con un componente sensomotriz, detrás del cual están varios procesos mentales, y que todo esto se materializa en el habla. El segundo, que el lenguaje es una conducta inteligente y que no puede explicarse exclusivamente como el resultado de una secuencia de estímulos y respuestas. En tercer lugar, que el lenguaje tiene mucho de cultural y permite la socialización en un grupo. Y el cuarto aspecto se refiere a que por medio del lenguaje se ayuda a formar una identidad personal. Más en concreto, a la psicolingüística le interesa describir el estatus y estructura del conocimiento lingüístico, la adquisición de la lengua en los niños, el aprendizaje de las segundas lenguas en adultos, el papel de la memoria en el uso de la lengua, la organización del léxico y su acceso, la estructuración del significado y la organización de los conceptos y el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Según Javier Frías, la psicolingüística ha pasado de estudiar los errores del habla y escritura hasta convertirse en una ciencia observacional experimental, que se apoya en técnicas de inteligencia artificial que crean programas informáticos que ejecutan una tarea lingüística. Para Fernando Cuetos y coautores, es más común que los métodos experimentales se orienten a la comprensión lingüística porque los estímulos que los sujetos van a comprender son más fáciles de manipular, mientras que los métodos observacionales suelen preferirse para la producción porque los hablantes producen según sus conocimientos e ideas.
Una metodología bastante usual en psicolingüística es medir en milisegundos el tiempo de reacción del hablante entre un estímulo y la respuesta. Así, por ejemplo, a la persona se le puede presentar una palabra, frase, sonido o imagen, que son los estímulos, y pedirle que pulse un botón o diga algo, que son las respuestas. Y si el psicolingüística tiene la tecnología, hasta se puede seguir el movimiento del ojo. Vaya, el movimiento del ojo, eso está fino. ¿Y por qué el movimiento del ojo? Como explican Eva Fernández y Helen Smith en el libro Fundamentals of Psycholinguistics, la forma en que la persona mueve el ojo mientras lee o escucha revela información sobre el procesamiento mental que está ejecutando. Un estudio de ese tipo, denominado estudio del mundo visual, puede indicar a cuáles partes de un texto se le presta más atención o cómo influye el contexto extralingüístico físico en el procesamiento del habla. Si quieren leer un estudio muy interesante sobre demostrativos y rastreo del ojo, revisen el artículo de Oscar Loureda y compañía, cuya referencia les dejamos en la descripción. Y si quiero ver cómo se refleja todo eso en el cerebro, voy a necesitar electroencefalogramas e imágenes de resonancia magnética funcional. Pues sí. Cerebral de 20 minutos a 1 hora. Ajá. Maldita pobreza. Los principales sujetos de estudio en la investigación psicolingüística son los niños que están adquiriendo una lengua, los adultos maduros lingüísticamente que dominan una o varias lenguas y los individuos con trastornos del comportamiento verbal. Tales trastornos pueden manifestarse antes o después de la adquisición verbal, generar un retraso en el ritmo de adquisición del lenguaje y provocar la destrucción parcial o completa de ciertas habilidades ya antes poseídas. En vista de que los procesos mentales se ejecutan en el cerebro y que, como ya lo mencionamos, el conjunto mente-cerebro puede presentar patologías, es natural que la psicolingüística se relacione con dos disciplinas más. La primera es la neurolingüística, entendida como la ciencia que describe los procesos fisiológicos cerebrales dedicados al conocimiento, obtención y comprensión del lenguaje. La segunda es la lingüística clínica, aquella que estudia los trastornos del lenguaje. A continuación nos vamos a referir un poco a la adquisición de la lengua materna. El campo de la psicolingüística, que estudia los procesos de la adquisición de la lengua por parte de los niños, se denomina psicolingüística evolutiva. Como se indica en el documento intitulado Psicolingüística de la Universidad de Pamplona, en Colombia, para poder adquirir una lengua se necesitan de 3 capacidades específicas: receptiva, mediación asociativa y de integración, y la capacidad de expresión. No olviden consultar nuestras fuentes y suscribirse al canal. En cuanto a la primera, la receptiva, esta incluye el componente anatómico y fisiológico correspondiente a la audición, la vista y senestés psicomotora del sistema nervioso central. La capacidad mediacional asociativa y de integración se refiere a las habilidades del pensamiento, como lo son el almacenamiento de la memoria, la asociación, la comprensión, la codificación, la clasificación, la discriminación, el análisis y la síntesis. En tercer lugar, la capacidad expresiva incluye todos los medios para comunicar sentimientos, ideas y pensamientos mediante el lenguaje verbal y corporal. Con el tiempo se han acumulado varios modelos teóricos sobre la adquisición lingüística infantil, entre los que destacan el enfoque conductual. Los enfoques lingüísticos centrados en la predisposición genética y el mecanismo de adquisición del lenguaje, conocido por sus siglas inglesas como LAD. Y los enfoques interaccionistas. En el enfoque conductual se considera que la habilidad lingüística es un tipo de conducta que se moldea por estímulos, respuestas a estos estímulos y un refuerzo que es dado por el entorno del individuo. La capacidad que le permite al niño adquirir una lengua es la imitación, en este caso la imitación de la lengua de sus padres y del entorno. Se habla de 2 tipos de condicionamientos, el condicionamiento operante y el clásico. En el condicionamiento operante se crea una asociación entre una respuesta y sus consecuencias, por lo que suele utilizarse para explicar la producción lingüística. En el condicionamiento clásico se asocia un estímulo condicionado con un estímulo no condicionado, de manera que la respuesta, es decir, la conducta, es involuntaria.
por lo que los conductistas suelen recurrir a este para explicar la adquisición del vocabulario receptivo, también conocido como pasivo, más del lado de la interpretación. Los enfoques lingüísticos se apoyan en la gramática generativa de Noam Chomsky y parten de la premisa de que al ser universal la adquisición lingüística y que los niños adquieren, sin esfuerzo operante, una lengua, existe un mecanismo de adquisición lingüística innato y exclusivo para la especie humana. Esta capacidad es innata y el niño genera una lengua a partir de una serie de datos de entrada, el input, que no están expresamente orientados a la adquisición, sino que responden a la comunicación cotidiana sin más, por lo que se consideran un estímulo pobre. Los enfoques interaccionistas asumen que en proceso de adquisición lingüística hay diversos factores que se entrelazan, entre los cuales están los propios factores lingüísticos, los biológicos, los sociales, los madurativos y los cognitivos. Tales enfoques interaccionistas se agrupan en tres núcleos de pensamiento: la teoría cognitiva de Piaget, el paradigma del proceso de la información y el enfoque de interacción social. Según la teoría cognitiva de Jean Piaget, el lenguaje es el producto de una maduración cognitiva, por lo que esta maduración es prerequisito del lenguaje, con lo que el desarrollo de la simbolización conduce a las palabras y la posibilidad de ver relaciones entre objetos desemboca en la sintaxis. Para los que se enfocan en el proceso de la información, el uso del lenguaje revela que los diferentes módulos de la gramática operan en paralelo, es decir, que operan al mismo tiempo. Los patrones procesuales que mejor se ajustan al modelo de adulto son los que perviven. Se aprenden los patrones más comunes y luego los menos generales. En cuanto a los interaccionistas sociales, la relación entre el niño y el entorno es dinámica y los niños no tienen un papel pasivo, sino que brindan pistas y conductas para que sus padres provean experiencias lingüísticas. Si bien suelen elaborarse tablas que resumen el proceso de la adquisición infantil, como la que presentan Muñoz Bassols y otros, en general el proceso de la adquisición de la lengua materna suele dividirse en dos grandes etapas: la prelingüística y la lingüística propiamente dicha. Otro punto a tomar en cuenta es que, si bien se puede hablar de un proceso de adquisición infantil en general, también puede estudiarse el proceso de adquisición infantil de una lengua en particular, como en portugués o el rumano. De hecho, lo siguiente que diremos sobre la adquisición infantil va a estar basado en los estudios hechos para el español. La etapa prelingüística suele ir desde el nacimiento hasta los 18 meses, y dependiendo de los matices que maneje cada investigador y autor, la interacción entre el niño y el adulto tiende a manifestar el siguiente desarrollo: un contacto rudimentario en los 2 primeros meses. Luego vendrán una serie de vocalizaciones motivadas por un interés hacia las personas primero y hacia los objetos, y el mundo luego del aumento de la movilidad y las capacidades motoras. A continuación vendrán una serie de gestos de naturaleza comunicativa, ya sea para pedir objetos o ayuda, que son el inicio de la comunicación intencional. Esta etapa prelingüística finaliza con la incorporación de las palabras en la comunicación, ya sea porque el niño empieza a producirlas o porque empieza a comprender, aunque sea limitadamente, las que producen sus padres. Por un lado, el desarrollo de la fase lingüística propiamente dicha no plantea una división tajante en el proceso general, sino que ciertos aspectos de esta pueden manifestarse en momentos más avanzados de la etapa prelingüística. Por otro lado, el estudio de la fase lingüística suele dividirse en varios componentes, pero sin perder de vista que tales componentes se desarrollen en paralelo. Tales componentes son el fonológico, el léxico, semántico, el morfosintáctico y el pragmático. La siguiente descripción del desarrollo de los diversos componentes lingüísticos la resumimos del capítulo 3 de la segunda parte del libro Introducción a la Lingüística Clínica, capítulo escrito por Sandy Chávez Gálvez. Hasta los 3 años, el desarrollo del componente fonológico incluye la adquisición de las vocales, la mayoría de las consonantes, los diptongos del tipo IA, UE y la secuencia de nasal más consonante. Hasta los 5 años, el inventario de las consonantes aumenta con D, R, Y y Z, y las secuencias de consonantes más líquidas, más S y más consonante. Ya para los 6 años, el componente fonológico se consolida con la aparición de secuencias tipo STR, de líquida más consonante, y también con los diptongos de tipo IA y EI. En cuanto al componente léxico-semántico,
Chávez apunta que existen 3 etapas. La primera etapa es la preléxica y va de los 10 a los 15 meses, en la cual aparecen las denominadas prepalabras. La segunda etapa va de los 10 a los 24 meses y es la etapa de los símbolos léxicos, puesto que el niño empieza a nombrar objetos, a aumentar vocabulario y a aparecer las sobregeneralizaciones, como llamar perro a todos los animales. Joder, ¿a usted le gusta que le digan perro? La tercera etapa es la etapa semántica y se extiende de los 19 a los 30 meses. Se caracteriza por un mayor aumento de vocabulario y las sobreextensiones persisten, pero ya como un síntoma de una capacidad de generalización que se desarrolla. El componente léxico-semántico se considera desarrollado al llegar a la edad en que se observa una interacción entre la semántica y el discurso, más o menos a partir de los 4 años. El desarrollo del componente morfosintáctico tiene un primer desarrollo entre los 18 y 30 meses, el cual inicia con frases de 2 palabras y culmina con oraciones nombre, verbo, nombre, y la aparición de términos más gramaticalizados, como pronombres personales e interrogativos, flexivos verbales en presente de indicativo, pretérito, futuro y algunas en subjuntivo. De los 30 a 54 meses, las oraciones se alargan hasta 4 elementos y aparecen las coordinadas completivas y relativas. Ya a los 6 o 7 años, el sistema morfosintáctico es semejante al adulto. Finalmente llegamos al desarrollo del componente pragmático. Para Sandy Chávez, este componente inicia con preactos de habla como mirar y señalar. Luego el niño aprende a tomar turnos, iniciar una conversación y a usar algunas funciones comunicativas como la instrumental, la interactiva y la ritual. De los 6 a los 12 años, pasa de tener una comunicación centrada en sí mismo a tomar en cuenta al oyente, al mejorar sus habilidades de persuasión y afina sus capacidades conversacionales. Esto sería todo por ahora. Esperamos que les haya gustado el tema de hoy. Dejen sus preguntas y aportes en la caja de comentarios. Abajo encontrarán algunas referencias bibliográficas por si quieren informarse más. Presionen fuerte el botón de me gusta y compartan nuestro trabajo con sus amigos. Que la pasen muy bien y hasta la próxima entrega. Nos pueden encontrar también en Vimeo y Odyssey. Y por favor, síganos en Facebook, que compartimos más material. Los enlaces están en la descripción. Nos gustaría saber qué otros temas les interesan. Hasta la próxima. Y recuerden que el lenguaje vivo está en la calle.